Cefalea. Ya tenemos que hablar de cefalea, muy importante y cortito, lo más importante. Tenemos que saber que cefalea es el síntoma más importante y más frecuente en la consulta neurológica, tanto en la consulta ambulatoria como en la consulta por emergencia. Es muy frecuente. De ellas hay causas primarias, causas secundarias que generalmente son peligrosas. De las causas primarias siguen siendo las causas más frecuentes hasta un 80%, y de estas tenemos a la cefalea tipo tensional o tipo tensión a la cabeza y la cefalea de tipo migraña en segunda opción, ¿sí? De lo que nos interesa para responder algún tipo de pregunta en relación a algún caso clínico es reconocer algunas características que nos digan que esta cefalea es peligrosa, ¿no? Es decir, los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si una cefalea se presenta de forma súbita, de forma muy intensa, podemos pensar en una hemorragia, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea. Sobre todo si está asociada a maniobras de Valsalva y encontramos pues trastorno de conciencia y rigidez en nuca, ¿no? Pensar en HCA, por ejemplo. Si más bien se presenta de forma aguda en 2-3 días y se agrega fiebre también es un signo de alarma. Esto podemos relacionarlo, por ejemplo, a meningitis, ¿no? Algún tipo de infección. Sobre todo si encontramos signos meningios, ¿no? ¿Qué más? Si es un dolor de cabeza, es una cefalea de nuevo, es decir, un paciente, por ejemplo, que tiene migraña, pero de pronto empieza un dolor de cabeza diferente, ¿no? Un síntoma diferente, persistente, con signos de hipertensión endocraniana, por ejemplo. Por ejemplo, una cefalea que incrementa con maniobras de Valsalva, que se presenta más por la noche, más trastornos visuales. Pensamos en hipertensión endocraniana, ¿no? Alguna causa secundaria, algo que está ocupando espacio. Luego, por ejemplo, si empieza una cefalea en pacientes mayores de 55 años, si por ahí hay trastorno visual, claudicación mandibular, pensamos, por ejemplo, en una arteritis de la temporal, pues, ¿no? Y esto es un cuadro severo porque es un tipo de vasculitis que puede causar neuropatías ópticas isquémicas de forma bilateral. Y eso puede dejar pues con amaurosis severa a los pacientitos. Entonces necesita un tratamiento inmediato. ¿Qué más? Por ejemplo, si aparece focalidad, pues, ¿no? Si hay cefalea y algún signo focal, nos habla probablemente de que hay alguna masa, alguna tumoración. Si son ancianos, pensar en una neoplasia, pues, ¿no? Eso para ver algún caso clínico que podamos responder con esto, ¿ya? Luego, algo esencial es que también están preguntando sobre los criterios diagnósticos de migraña, que vamos a repasar. Recordemos que la migraña puede ser una migraña con aura o una migraña sin aura, pues, ¿no? La migraña con aura es la migraña clásica y la sin aura es la común, y se llama común porque es la más frecuente, está en un 85% de los casos. Recordemos que la migraña se presenta más en mujeres y se caracteriza por un dolor generalmente hemicráneo, pulsátil, puede ser moderado a severa intensidad y se asocia generalmente a náuseas, vómitos, sonofobia y fotofobia. Y el aura, si es que se presenta, generalmente se presenta antes de todos estos síntomas, ¿no? Y la más frecuente de todas es la aura visual, ¿sí? Esto lo han preguntado, los criterios diagnósticos de migraña. ¿Y cómo lo diferenciamos de la cefalea tensional, que por acá está? Generalmente pueden ser varones o mujeres, no hay un predominio claro. Generalmente es una cefalea holocraniana, en casco se dice, pues, ¿no? Una cefalea en casco que puede irradiarse hasta la región cervical. Puede ser de leve a moderada.
puede ser persistente. La migraña, por los criterios, puede durar menos de 72 horas. En cambio, esto puede durar hasta una semana, pues, ¿no? Generalmente esta no se asocia a náuseas, ni a vómitos, ni a sonofobia, ni a fotofobia. Más bien aquí hay algún antecedente, alguna situación de estrés, pues, ¿no? De estrés. Listo. Entonces, voy a tener que avanzar un poquito las preguntas. Ya después tal vez ahondamos un poquito en la teoría, pero avancemos las preguntas de esta página para terminar, pues, ¿ya? ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado en migraña? La serotonina. Dentro de la fisiopatología entra mucho la serotonina, porque finalmente produce un cambio vascular en la fisiopatología y eso es lo que da los síntomas. Los dos grandes tipos de clínicos de la migraña son, ya dijimos, pues, ¿no? La migraña común y la migraña clásica. Esta es la que tiene aura. El aura precede aproximadamente por 1 hora. No se olviden, generalmente la más frecuente es la visual, ¿sí? Ya dijimos los criterios diagnósticos. ¿Y cuál es el tratamiento de la migraña? El tratamiento de la migraña para las crisis son analgésicos, pueden ser AINES, puede ser paracetamol, o pueden ser triptanes o ergotamínicos. Con mucho cuidado los triptanes o los ergotamínicos, porque si se dan en pacientes adultos mayores pueden producir taquicardia, ¿no? o trastornos de la frecuencia cardíaca. Luego, y bueno, algunos medicamentos endovenosos si es que no hay resultado con esto, ¿no? Y para pacientes que tienen crisis muy frecuentes en que la migraña ya se cronifica, lo ideal es tratamiento de prevención. Hay diferentes tipos de tratamiento de prevención, no se olviden los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, tenemos a los antiepilépticos y a los antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Dependiendo de cuál es el factor predominante en cada paciente, se inicia uno u otro. Los calcio antagonistas sí son de elección en niños, ¿ya? La medicina, de elección en niños. En pacientes, por ejemplo, que tienen migraña basilar, se prefieren los beta bloqueantes. ¿Sí? Pero están contraindicados en pacientes con asma, por ejemplo, pues, ¿no? Los antiepilépticos se trastorno asociado también para migraña, sobre todo si esta migraña es de muy difícil control, ¿no? Perfecto. Listo. Ante una cefalea hay que descartar prioritariamente 4 causas, lo que ya habíamos hablado, pues, ¿no? Y lo que está escrito aquí. Hay que ver algún factor que nos haga pensar de algún sistema, pues, ¿no? Entonces no se olviden, y esto lo voy a repetir porque esto sí les puede venir en el examen. La cefalea por hemorragia subaracnoidea es súbita, muy intensa, asociada a maniobras de Valsalva o algún esfuerzo, ¿no? Generalmente se encuentra haciendo actividad física o un ejercicio físico intenso, ¿sí? Y se asocia a trastorno de conciencia y en el examen rigidez de nuca, ¿no? Entonces, no se olvide, está intensa. En la meningitis, la cefalea es persistente de algunos días de evolución, es súbita, días, y se asocia a fiebre, ¿no? Puede haber también un trastorno de conciencia persistente, pero sobre todo la fiebre y los signos meningios. En los tumores es una cefalea por hipertensión craniana, pero además se agrega signos focales. Una hemiparesia, una hemianosognosia, ataxia, vértigo, ¿sí? Cualquiera de ellos. Y en la arteritis temporal, recuerden que es un cuadro que se da en pacientes mayores de 55, 60 años, que se presenta con una cefalea muy intensa, focalizada, generalmente en un lado, en hemicránea muy intensa, ¿sí? Esto es más por la también,
y se asocia, como les dije, a la arteritis, a la inflamación, a la vasculitis, ¿no? De vaso grande de la arteria temporal. Y esto se puede manifestar con BCG o PCR elevados. Lo tradicional es que pregunten por el BCG, pero PCR también puede estar muy elevado. Puede asociarse a directamente claudicación mandibular, es decir, dolor, pues, ¿no? El movimiento de la mandíbula. Claudicación mandibular. Y como le dije, sí es un cuadro muy severo porque puede provocarnos neuropatías ópticas isquémicas bilaterales, ¿no? El tratamiento es con corticoides lo más rápido que se pueda.